Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Eric Eduardo Mezco Solano. Soy estudiante de la Universidad Autónoma de Sinaloa en la ciudad de Los Mochis. Pertenezco a la Facultad de Ingeniería y actualmente estoy cursando el primer semestre de la carrera de Ingeniería en Software en el grupo 101. En esta presentación voy a hablar de cómo la computadora ha ayudado en el desarrollo y las actividades de la empresa que actualmente se conoce como GM o General Motors. La empresa General Motors Company es una compañía estadounidense que fabrica camiones, motores y automóviles de distintas marcas que están bajo el dominio de la compañía. Esta fue fundada en el año de 1908, originalmente con el nombre de General Motors Corporation, y fue reestructurada a partir del año de 2009 bajo la actual denominación. Su sede central se encuentra en la localidad de Detroit, en el estado de Michigan, en Estados Unidos. Por mencionar algunos países en los cuales se encuentra alguna planta de General Motors, podemos decir, pues, lógicamente Estados Unidos, México, Venezuela, Corea del Sur, Vietnam, Brasil, Argentina, entre algunos otros. Para el 31 de diciembre del año de 2020, la compañía General Motors contaba con alrededor de 155,000 empleados repartidos globalmente en las plantas que cuenta en distintos países. La razón por la cual yo elegí hacer esta presentación acerca de GM es porque mi hermana es trabajadora en la empresa y teniendo pláticas con ella me he percatado que la computadora juega un papel sumamente importante y como no, tratándose, como ya dije antes, de una empresa automotriz, específicamente hablando a grandes rasgos, claro, del ensamble de piezas, las cuales muchas veces son imposibles de operar manualmente por el hombre o supondría un gran riesgo. Pero bueno, entremos más a detalle en el tema principal de esta investigación. Recordemos que es la ayuda que ha brindado la computadora a el desarrollo de esta empresa. General Motors Company hace uso de computadoras del tipo de High Performance Computing o lo que vendría siendo una supercomputadora, ya que al tratarse de una empresa internacional no solo tiene que hacerse cargo de las actividades que se desarrollan en una planta en específico, también necesita tener comunicación con las plantas que están alrededor del mundo y es por eso que ya de por sí con sus actividades propias necesita grandes velocidades de procesamiento y, y un sistema de alto rendimiento. Pues a eso agreguen esa necesidad de tener comunicación con las demás plantas de todo el mundo. Esto es solo un ejemplo de cómo la computadora ha ayudado al desarrollo de alguna actividad que se lleva a cabo dentro de la empresa, ya que se usan máquinas automatizadas para el manejo de estas piezas que anteriormente mencioné. Mencionando las actividades que se llevan a cabo en esta empresa, me gustaría resaltar tres de ellas, las cuales serían sus sistemas automatizados de ensamble, el rastreo de productos de importación y exportación que se envían por vía marítima, ya sea piezas que componen a los motores que estos fabrican, que reciben, o los motores ya construidos o ensamblados que exportan a otros lados del mundo. Y por último, estas dos últimas que acabo de mencionar, creo que harían más referencia al tipo de computadora que acabo de mencionar anteriormente, que serían las supercomputadoras. Y como última actividad, me gustaría decir también la comunicación entre las distintas plantas alrededor del mundo, que sí lo mencioné por encima en el punto anterior que hablé, pero aquí me gustaría detallar un poquito más adelante sobre cómo considero yo que las computadoras que utilizan para esta actividad pues no necesita más allá de una microcomputadora o una computadora personal. Como ya dije, más adelante voy a enfatizar sobre eso para que quede un poquito más claro. Esta de aquí es una máquina para torque de tapa de levas de la marca Hanwha. Consiste en un dispositivo con cabezal de husillos que al accionarse dan torque exacto y preciso a los tornillos de la tapa de levas del motor. Así como dato extra, lo que es una leva es un elemento mecánico hecho de algún material, puede ser variado, que va sujeto a un eje y tiene un contorno de una forma pues especial que este permite el giro del eje
que rodea todo este contorno de la forma que mencioné anteriormente, lo que hace que se mueva una pieza que va encima de este que se llama como seguidor, algo así parecido como el movimiento de un pistón. Esta de aquí es una máquina para el acabado y medición a precisión de la pieza maquinada. Cuenta con dispositivos con cabezales verticales y horizontales de alta precisión que permite la medición y el acabado de la pieza previamente maquinada. Esto es por si al final la pieza maquinada o el resultado final pues podría llegar a tener alguna variación en cuanto a las medidas que se manejan en la empresa. Es por eso que esta máquina puede ayudar a corregir pues este acabado final para que cumpla con los estándares que se manejan dentro de General Motors. Y esta de aquí es una máquina o cabina de lavado y secado de la marca Valiant Automated. Consiste en un proceso de lavado y secado de una pieza para limpiar rebabas y sedimentos producidos pues en el maquinado que la antecede, a fin de evitar fallas por amarre directo en el motor. Y pasando como a una parte más enfocada a algún programa instalado en una computadora, podríamos mencionar a FlexNet. FlexNet es un programa utilizado para el control de calidad eh, de los productos finales que salen de una línea de ensamble. La manera en que funciona es que, por ejemplo, si hablamos de un motor, obviamente este motor tiene que pasar por una línea de ensamble donde participan varias máquinas, incluso a veces puede participar el hombre poniendo piezas de forma manual. Eh, Cada motor que sale se genera con un número de serie único, el cual es marcado dentro, o sea, sobre el mismo motor con un sticker, que el sticker contiene una especie de código de barras y un número de serie único. Cada número de serie que se va generando es leído por una especie de escáner que va almacenando todos, cada uno de los números de serie y la información que más adelante voy a comentar. Entonces, digamos que un motor en específico más adelante detecto que tiene alguna anomalía, un mal funcionamiento, o etcétera, algún problema en general. ¿Qué es lo que hace FlexNet? Es que a mí como operador me permite ingresar el número de serie de ese motor y me arroja información sumamente específica acerca de su construcción. La información que nos arrojará el programa pues es específica sobre en cuanto al proceso de fabricación. Por ejemplo, qué horarios se emplearon en la fabricación de ese motor, a qué horas entró a una parte de la línea, a qué hora salió, a qué horas entró a otra parte, las máquinas que participaron en su fabricación, etcétera. Siendo más específico en el uso de lo que viene siendo las microcomputadoras, pues obviamente hay algunos usos o procesos que se hacen por medio de ellas que son más sencillos, digámoslo, sobre todo comparado con eh, lo que mencioné anteriormente de, pues, por ejemplo, de una línea de ensamble. Eh, Simplemente pues son procesos de otra naturaleza que simplemente no requieren de una computadora de tanto poder o de tanto capacidad de procesamiento. Por ejemplo, alguna actividad a mencionar o algunas pueden parecer algo obvias, ¿no? Pero pues siempre al fin y al cabo se realizan dentro de la empresa, que vendría siendo, por ejemplo, las videoconferencias con trabajadores de otras plantas para resolver algún asunto que se requiera resolver en ese momento preciso para no perder tanto tiempo. El monitoreo de piezas, ya sea dentro de una planta o en otra, o incluso en el traslado, ya sea en exportación o importación ya sea de los componentes que conforman a los motores o transmisiones, por así decirlo, o la transmisión en sí completa, o el producto final completo, por llamarlo de alguna forma. Esas actividades que mencioné, así como los ejemplos que di de cada una y de las máquinas que se usan para llevarlas a cabo, pues obviamente no representa el 100% de las que se llevan dentro de la compañía. Simplemente que pues algunas otras creo que no entrarían muy bien o no estarían fuera del lugar si les metía dentro de esta investigación, que recordemos que el tema principal pues es el uso de la computadora y el cómo está ayudado al desarrollo de las actividades en la empresa, en GM pues.
Recordemos también que el giro de la empresa no solamente es dedicado pues a la fabricación, ya sea de piezas como, pues que también di el ejemplo de motores o transmisiones, no únicamente se refiere a eso. Recordemos que también GM pues es propietario de varias marcas como Chevrolet, Buick, Cadillac o GMC, que pues obviamente se dedica a la compra y venta de autos nuevos bajo estas marcas, brinda servicio y pues refacciones a estos. Así pues, con todo lo anteriormente mencionado, eh, podemos concluir y creo que estamos de acuerdo todos en que las computadoras de cualquier tipo, pues no solamente son muy importantes en esta empresa, sino que son indispensables para llevar a cabo las actividades que se requieren. Pues esta empresa obviamente, pues desde el inicio ha usado computadoras, pues recordemos, se fundó en el año de 1908, obviamente, pues que es algo incomparable a la potencia que nos ofrecen las computadoras de hoy en día, pero se puede ver un avance o sobre todo de una manera clara la evolución que ha tenido la empresa junto con la evolución que ha tenido las computadoras y las mejoras que esta nos ha estado brindando para darle un mejor aprovechamiento pues en diferentes ámbitos, en este caso pues en el desarrollo de una empresa, en su crecimiento. O sea, recordemos que sí, mencioné que su sede principal está en Estados Unidos, tiene plantas en más de 7 países, y además en varios continentes, así que pues es algo muy importante y muy destacable el hecho de cómo, pues obviamente no todo se debe a la computadora, sino a la buena estrategia de esta empresa y todo, pero pues sí, actualmente las actividades, o al menos las que yo mencioné en este video, son indispensables. Para realizarlas se necesita una computadora sí o sí, ya que pues bien lo vimos en los videos que puse de ejemplo. En ninguno de ellos eso se hacía gracias a una persona. Obviamente a la máquina que hace el proceso pues tiene que llevar algún mantenimiento y cosas así, pero en sí la operación que está haciendo la máquina pues es exclusivamente hecha por una máquina, por una computadora, ya que pues sería demasiado peligroso o demasiado inviable eh, que eso lo haga pues un ser humano. Y creo que así como en esta empresa, la gran mayoría de las que pues están actualmente, eh, pues han tenido esta gran mejoría gracias a las computadoras y pienso ya que ya no es simplemente una cuestión de gusto o de querer, o si de querer tener una computadora o no en tu empresa, sino que ya es algo necesario para poder adaptarte a los cambios que vengan en un futuro y poder aprovechar las ventajas que una computadora pues nos trae en este caso, pues a un sector empresarial, ya que pues recordemos que existen diferentes tipos de computadoras que dependiendo de nuestras necesidades, pues podríamos adquirir una u otra. En este caso, pues tenemos una supercomputadora y pues destacar la diferencia que hay entre pues las necesidades de una empresa, por ejemplo, en este caso con un giro que es de automotriz, pues a una empresa que se dedicaría almacenamiento de datos, a brindar algún servicio de internet, pues obviamente no son las mismas computadoras que, que necesitarían en ellas, pero pues siempre, al fin y al cabo tienen relación y todas han servido para lo mismo y ya no hablo nada más de esta empresa, sino que pues es muy importante reconocer el hecho de que las computadoras eh, han hecho progresar mucho el mundo en general.